Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, hoy el Señor nos nutre por medio del evangelista San Lucas en el capítulo 12, versículo 35 al 38. Jesús nos dice a nosotros también, no solamente a sus discípulos: tengan ceñida su cintura y encendidas las lámparas. Es una invitación a vivir preparados para todo acontecimiento, tanto para vivir acá espiritualmente bien, porque tenemos que estar atentos en nuestra vida espiritual, no sea que nos descuidemos en lo espiritual y nos pueda llegar una crisis que nos pueda afectar nuestra vida espiritual y psicológica. Y también el Señor hace el llamado al tema de la vida eterna, la vida futura. Recordemos que nosotros somos peregrinos que estamos caminando aquí en esta tierra, pero nosotros no somos de esta tierra, somos de allá, de ese cielo, en donde el Señor nos dijo que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Esas moradas, esos espacios que el Señor nos tiene preparado, son espacios que por supuesto el Señor nos quiere dar con generosidad y con amor. Y nos pone el ejemplo de aquellos hombres que esperan a su Señor que regrese de la boda, y para que cuando Él llegue les pueda abrir, por supuesto. Dice el texto: felices aquellos quienes estaban preparados. Algo muy similar a la parábola de las vírgenes y de las vírgenes necias. Es el simple hecho de que estemos preparados porque nadie sabe el día ni la hora. No se está refiriendo, por supuesto, a ese fin del mundo catastrófico que muchas personas a veces promueven y proclaman. No, solo Dios sabe ese famoso fin del mundo cómo podría ser, pero por supuesto no lo mezclemos, no los confundamos con pensamientos apocalípticos, por supuesto que no. Pero el estar preparado es saber, hermanas y hermanos, que cuando el Señor nos llame estemos con ese cinturón puesto y preparado, para que cuando Él nos llame tengamos nosotros la oportunidad de estar en paz con nosotros mismos, con nuestro Dios, por supuesto, y con el prójimo, dejando buenas obras, buenas acciones, buenas historias, buenos recuerdos, buenas anécdotas por parte de las personas que le conocen. Qué triste que una persona fallezca dejando una vida amarga y una imagen amarga para los demás. Eso es muy triste, pero sobre todo más triste es dejar ese corazón lleno de tantas cosas, de tanta maldad, y por supuesto que el Señor lo reciba en esas circunstancias. El estar preparados es aceptar la voluntad de Dios para cuando el Señor nos llame, no cuando nosotros queramos irnos, hermanas y hermanos. Y por esto quiero hacer nuevamente esa referencia importante de lo que hoy en día está muy de boga, y es el tema de la eutanasia. Recuerden que la eutanasia es, como su nombre lo dice, el nombre griego eutanatos, morir bien. Aquella persona que quiere ya irse, pues porque su estado de salud está muy deteriorado, no hay nada que hacer, pero quiere acelerar su muerte. Para la sociedad es un bien morir. Para nosotros los católicos es un suicidio asistido. Veamos, hermanas y hermanos, que es actuar en contra de la voluntad de Dios, porque es Dios quien dice cuándo nos vamos o cuánto tenemos que esperar. Que no suceda como aquellas ocasiones en donde a una persona se le tenía una sorpresa bien bonita, la persona se enteró y la persona ahí de pura picardía se acerca donde le tenían la sorpresa. Todos quedan: oye, no te estábamos esperando, no hayas sido malicioso haberte venido antes, esperábamos simplemente que esto fuera una sorpresa, pero te adelantaste, y quedan un poquito como desanimados. ¿Qué pasa también con aquella persona que dijo: no, yo me quiero morir ya? Y se murió y el Señor decía: no te esperaba todavía. No sabemos en qué momento sería el instante de llamado, y no sabemos si las personas posiblemente estén atormentadas. Y las personas que viven en esas circunstancias, bueno, que sepamos que eso no es nada agradable para Dios. Veamos que la misma palabra condena la eutanasia, no como la palabra como tal. Esa palabra no está en la Biblia.
Esa palabra ha sido, por supuesto, tenida en cuenta mucho más adelante, sacando de la expresión eutanatos, eutanasia. Pero si nosotros nos ubicamos en el primer libro de Samuel, el capítulo 31, cuando el rey Saúl es atacado por los filisteos, y el rey Saúl quedó malherido, mueren sus hijos, y él queda malherido y le pide al escudero que lo terminen de matar. Él dice que no quiere que los filisteos se burlen de él, entonces que lo mate de una. Y el escudero no quiso hacer eso, por supuesto. Él no quería hacer absolutamente esa circunstancia. Y por supuesto, el rey David condena ese acto. Por supuesto, primero la sangre derramada del rey Saúl, pero David no quiso, por supuesto, esa circunstancia, que él mismo le pidiera al escudero que le matara porque no quería ser burlado por los filisteos y porque estaba también, por supuesto, muy mal herido. Y si comenzamos a ver varios aspectos de la palabra de Dios, nos encontramos que el Señor no le agrada que nosotros seamos quienes escojamos la fecha de la muerte, el día de la muerte. Recordemos, hermanas y hermanos, que Jesús no murió de un infarto. Él no tuvo una muerte súbita, fue una muerte lenta. Y el sufrimiento tan fuerte que él no quería, porque él le dijo a su padre allá en Getsemaní: si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que sea tu voluntad y no la mía. Y la voluntad del Padre fue el de morir en la cruz. Y ahí nos muestra Jesús que con el sufrimiento, ese dolor redime el alma y el alma de sus seres queridos. Por esto las personas que tienen ese pensamiento, luchen, no se dejen llevar por esta sociedad. Miren que esta sociedad lo que quiere es otra cosa totalmente distinta a lo que de verdad se espera éticamente de los seres queridos. Recordemos un personaje, Ignacio Guillotin, fue un médico francés. Él fue quien dio la idea de una muerte asistida, llamémoslo así, que no fuera tan dolorosa, y por eso dio uso de la guillotina, aunque este aparato por supuesto ya existía mucho antes, pero él dio esa posibilidad, esa idea para que la persona no sufriera tanto. Pero veamos que luego ese mismo aparato lo utilizaron para sacrificar a muchas personas, y se dice que diariamente morían 20, 30, 50 personas por este artefacto que se creyó que noblemente se podía utilizar para ayudar a muchas personas. Lo mismo puede suceder con la eutanasia. El Estado, los abogados, los políticos dicen: hay que dejar que muera la persona, pobrecita, no dejemos que esa persona sufra. Y sobre todo, aquellas empresas de pensión son los que les interesa que la persona rápido se muera, porque es un dinero que ellos se ahorran. Entonces tengan mucho cuidado, hermanas y hermanos. Aparte de eso, pueden suceder en un futuro homicidios, comparándolos, por supuesto, o haciéndolos pasar por eutanasia. Tengan mucho cuidado porque eso sucede. Averigüen ustedes la realidad que pasa en los 7 países que actualmente está aprobada la eutanasia como un hecho legal. Y nos daremos cuenta las injusticias que se cometen allí con esta práctica. Y también puede confundir a los malos hijos, pensando que como la mamá, aquel no la quiere tener allí, ni aquel tampoco, entonces llevémosla a un ancianato, pero en el ancianato están cobrando mucho, pues entonces hagámosla pasar de que ella está terminal y practiquemos la eutanasia. Inicialmente es posible que sí, estén muy pendientes de todo eso, pero con el correr del tiempo, en 3, 5, 8 años, puede llevarse esa práctica. En suma, hermanas y hermanos, no seamos tan ingenuos. El Estado le conviene la eutanasia, pero pensemos que hay un trasfondo totalmente distinto a lo que se piensa. No es que la persona tenga derecho a morir dignamente, más bien pensémoslo que el Estado quiere acaparar indignamente de la pensioncita o de los gastos que las EPS tuvieran que invertir en los enfermos terminales o los enfermos que ya están desahuciados. Una cosa es que la persona muera naturalmente, y otra cosa es que le aceleren la muerte, por supuesto. Tampoco vamos a invitar a que se proceda a la distanasia,
que ya conectar la persona y mantenerla con aparatos conectada tampoco, porque eso tampoco es ético. Pero tengamos en cuenta, hermanas y hermanos, que nosotros tenemos que acogernos a la voluntad de Dios, no a la voluntad propia o a la voluntad de algunas empresas o movimientos que quieren lucrarse de esta práctica que no es nada cristiana. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. El Señor los siga bendiciendo. Reflexión del Evangelio.